Veamos las leyes de Newton. Como ya sabemos, las leyes de Newton son tres. La número 1 es la ley de la inercia. La número 2, o segunda ley, esa nos habla de la sumatoria de fuerza, que eso es igual a masa por aceleración. La número 2, o tercera ley de Newton, nos habla de una fuerza siempre, pero una fuerza de acción y otra de reacción, que es contraria a la de acción. Veamos más detenidamente la primera ley. La primera ley de inercia o ley inercial, esta enuncia que un cuerpo se mantendrá en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme hasta que una fuerza externa actúe sobre él. Si se dan cuenta, acá, al contrario, este carrito que está en movimiento, si le ponemos una fuerza acá, entonces este carrito va a parar y ya no va a estar en movimiento. Entonces acá tenemos varias fuerzas que retienen el movimiento. Por ejemplo, la fuerza de fricción. Cuando hay una fuerza de fricción, entonces va a parar el movimiento. ¿Qué quiere decir la fuerza de fricción? Es una fuerza de rozamiento según la rugosidad de las superficies. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en la primera ley de Newton solo nos habla de la inercia. La inercia es una facultad que tienen los cuerpos en permanecer en reposo o permanecer en movimiento. Si en la Tierra no hubiera fricción, entonces una pelota que uno le acciona una fuerza estuviera en movimiento indefinidamente o cualquier objeto. Pero como existe la fricción, entonces eso nos para y no podemos mantenernos en movimiento permanente. Igual acá en reposo, si no es aplicada ninguna fuerza, el objeto siempre va a permanecer en reposo. Entonces la inercia nos habla sobre los objetos que permanecen en reposo o los objetos que tienen también la facultad de permanecer en movimiento. Miremos la segunda ley. La segunda ley nos habla de la fuerza, la sumatoria de fuerza. Este símbolo que está acá, esto significa sumatoria de fuerza. Entonces la sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración. Indica la fuerza neta necesaria para sacar un cuerpo de su estado de inercia y muestra que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a dicha fuerza e inversamente proporcional a su masa. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más fuerza apliquemos, más aceleración va a haber. Entre menos fuerza aplicada, menos aceleración. Todo lo contrario, inversamente proporcional a su masa. Si hay más masa, va a haber menos aceleración. Y si hay menos masa, va a haber más aceleración. Es decir, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, donde la fuerza y la aceleración siempre deben tener la misma dirección. Quiere decir, por ejemplo, acá tenemos varias cajas, si se dan cuenta. Tenemos la primera caja, donde la persona está aplicando una fuerza. Entonces, como hay menos masa, va a haber más aceleración. Acá tenemos ya dos cajas. Entonces, a más masa va a haber menos aceleración.
Y si tenemos 3 cajas, entonces la aceleración va a ser menor. Tenemos más masa, menos aceleración. Aquí en la otra ilustración tenemos también que la fuerza es directamente proporcional al producto de la masa, lo que les estaba diciendo anteriormente. Entonces acá, si tenemos más, aquí están haciendo más fuerza, si se dan cuenta, más fuerza, entonces va a haber más aceleración. Aquí tenemos 3 personas, entonces hay menos fuerza que en esta otra figura. Aquí tenemos más fuerza, más aceleración. Entre más fuerza, aquí ya tenemos 5 personas, entonces va a haber más fuerza. Están jalando acá un carro, ¿verdad? Entonces, a más fuerza, más aceleración. Quiere decir que la fuerza es directamente proporcional con la aceleración. Miremos las fórmulas para este movimiento. Las fórmulas en la segunda ley de Newton, como decimos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces la aceleración va a ser igual a fuerza dividido la masa. Ahora para sacar la masa va a ser fuerza dividido aceleración. Entonces acá vamos a tener las ecuaciones de fuerza y de esas mismas vamos a sacar las otras fórmulas, que es aceleración y masa. Veamos el primer ejemplo. Se aplica una fuerza de 10 newton sobre un cuerpo en reposo que tiene una masa de 2 kilogramos. ¿Cuál es su aceleración? Miremos la fórmula de la aceleración. Aquí está la fórmula de la aceleración, esta es la que nos va a servir. Necesito fuerza y necesito masa. La fuerza la tengo porque dice que es 10 newton, entonces pongo la fuerza. Y la masa también la tengo porque me está diciendo que son 2 kilogramos. Antes de ver la ecuación, vamos a ver a qué equivale un newton. Un newton equivale a 1 kilogramo metro segundo cuadrado. Entonces, en lugar de newton, voy a poner 10 kilogramos metro segundo cuadrado para ver cuál es la dimensional que me queda en la aceleración. Si se dan cuenta, aquí se divide kilogramo con kilogramo, se cancela y solo me va a quedar metro segundo cuadrado. Divido 10 dividido 2 sería 5. 5 metros sobre segundo al cuadrado sería mi aceleración. Entonces, si se dan cuenta ustedes ahí, ya tengo mi resultado. Ya encontré la aceleración. Veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo me dice cuál es la masa de un cuerpo que estando en reposo al recibir una fuerza de 10 newton adquiere una aceleración de 20 metros sobre segundo. Lo que me está pidiendo entonces es la masa, es m. La masa es igual a fuerza por aceleración. Entonces aquí, la fuerza me está diciendo que es 10 newton. En lugar de poner newton, pongo kilogramo metro segundo cuadrado, que es su dimensional de newton. Dividido la aceleración, que son 20 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces acá voy a dividir 10 dividido 20, me da 0.5 o un medio, que es lo mismo. Y voy a cancelar las dimensionales. Eso no se nos tiene que olvidar. Tengo metro segundo cuadrado y aquí abajo también tengo metro segundo cuadrado. Entonces aquí cancelo metro segundo cuadrado con metro segundo cuadrado. Y me va a quedar solo kilogramo. Entonces la masa es igual a 0.5 kilogramos.
¿Estamos? Bueno, miremos el siguiente. ¿Qué fuerza se le debe aplicar a una masa de 20.000 gramos para que lleve una aceleración de 8 metros sobre segundo al cuadrado? Ahora sí me están pidiendo la fuerza. La fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, solo que aquí hay algo. Tengo 20.000 gramos, no está en la misma dimensional, porque tiene que estar en kilogramo, porque el newton de la fuerza tiene que estar en kilogramo, entonces aquí solo hay gramos. Entonces sabemos que en 1 kilogramo hay 1000 gramos. Entonces solo hago la división, 20.000 dividido 1000 me da 20 kilogramos, ¿verdad? Aquí no lo puse porque ocupaba mucho espacio, pero ya de una vez puse acá que pasé de gramos, pasé a kilogramos, ¿verdad? Entonces la fuerza es igual a la masa, que son 20 kilogramos, por la aceleración, que la aceleración es 8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto solo lo multiplico. Entonces al multiplicarlo me da 160 kilogramos metro segundo cuadrado. Kilogramo metro segundo cuadrado es igual a newton. Entonces me va a dar 160 newton. La fuerza entonces, la fuerza es igual a 160 metros segundo cuadrado y eso es igual a 160 newton. Veamos otro ejemplo. ¿Qué fuerza ha debido ejercer el motor de un automóvil cuya masa es de 1500 kilogramos para aumentar su velocidad de 1.25 metros sobre segundo a 11.11 metros sobre segundo en 8 segundos? Si se dan cuenta, lo primero que tengo que ver es la dimensional. Aquí ya lo tengo en metro segundo y en metro segundo. Y aquí el tiempo está en segundos. Entonces todo está bien. Me están pidiendo qué fuerza. La masa está en kilogramo. Ahí está re bien. No hago ninguna conversión. No siempre va a estar en las mismas dimensionales. Regularmente, si se dan cuenta, aquí dice para aumentar su velocidad. Entonces esto es velocidad. Velocidad inicial y velocidad final a 11.11. Cuando tengan metro segundo, kilómetro hora, eso es una velocidad. Entonces, aquí primero tengo que sacar la aceleración. Vengo y saco la aceleración de movimiento rectilíneo uniformemente variado, que en este caso es velocidad final menos velocidad inicial partido el tiempo. ¿Cuál es la velocidad final? 11.11 metros sobre segundo, menos la inicial, 1.25 metros sobre segundo, dividido el tiempo. ¿Cuánto era el tiempo? 8 segundos. Entonces ya tengo mi aceleración. Mi aceleración es 1.23 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es mi aceleración. ¿Eso es lo que ando buscando? No. Lo que ando buscando es la fuerza. Entonces me falta la fuerza todavía. La fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cuál es la masa? 1500 kilogramos. ¿Cuál es la aceleración? Es la que acabo de sacar, 1.23 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la fuerza que debió ejercer el motor de este automóvil es de 1845 newton. Si se dan cuenta, aquí está la dimensional. Kilogramo, metro segundo cuadrado, eso me da igual newton. Ahí estamos entonces ya resolviendo un problema que no me da la aceleración, pero puedo utilizar la fórmula para encontrar la aceleración. Veamos otro ejemplo. Un automóvil de 1600 kilogramos, eso es el peso, porque está en kilogramos,
va a una velocidad de 90 kilómetros hora. Esta es una velocidad, solo que ahora está en kilómetro hora. Y se detiene en 20 segundos. ¿Qué fuerza se ejerció para detener el automóvil? Muy bien. Como el automóvil se va a detener, entonces su velocidad va a ser 0. Pero antes de ver todo esto, vamos a cambiar estas dimensionales. Si se dan cuenta, está kilómetro hora y el tiempo está en segundos. Entonces lo primero que tengo que hacer es cambiar esa velocidad inicial que tengo ahí, porque esta es la velocidad inicial. Kilómetro hora lo voy a pasar a metro segundo. Entonces tengo kilómetro hora, 90 kilómetros hora, por, en un kilómetro hay 1000 metros, por, en una hora hay 3600 segundos. Entonces aquí pongo mi factor de conversión y ya voy a tener, entonces multiplico lo que está arriba y divido lo que está abajo en el denominador. Entonces me queda 25 metros sobre segundo. Aquí ya tengo entonces mi velocidad inicial ya en las dimensionales correctas. Ahora sí ya puedo aplicar mi fórmula como anteriormente lo hice. No me dan la aceleración, tengo que buscarla. Entonces, velocidad final, como dice que el automóvil se va a detener, entonces su velocidad final va a ser 0. Menos su velocidad inicial, que ya la sacamos porque su velocidad inicial es esta. Entonces acá su velocidad inicial es 25 metros sobre segundo. Dividido el tiempo. ¿Cuánto era el tiempo? 20 segundos. Entonces vamos a tener menos 0 menos 25. Nos da menos 25. Dividido 20 nos va a dar una aceleración negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que la aceleración va en sentido contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que va disminuyendo, va hacia atrás, ¿verdad? Va disminuyendo la aceleración. Entonces por eso es una aceleración negativa y me sale menos 1.25 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué me sale esa dimensional? Aquí, si se dan cuenta, tengo una aceleración y tengo una velocidad y me va a quedar nada más, porque aquí tengo segundo dividido segundo y aquí también tengo segundo. Entonces me quedaría metro segundo cuadrado. Veamos acá. Como ya encontré la aceleración, entonces no es lo que me están pidiendo, porque lo que me están pidiendo es la fuerza. ¿Se dan cuenta? Aquí me está pidiendo la fuerza. Entonces la fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí está mi formulita. Entonces la fuerza es igual a la masa. La masa es 1600 kilogramos. Acá lo tengo. Por la aceleración negativa. Menos 1.25 metros sobre segundo al cuadrado, que es mi aceleración. Lógicamente, al multiplicar más por menos me va a dar menos. Entonces me va a dar una fuerza negativa. Quiere decir que la fuerza va en contra de la aceleración. Por eso es que es negativa, va al lado contrario. Entonces acá tengo que la fuerza es igual a menos 2000 newton. Sabemos que es kilogramo metro segundo cuadrado es igual a newton. Tengo una fuerza entonces de menos 2000 newton. Una fuerza negativa. Ya viendo entonces que ya vimos la primera ley de Newton, la segunda, que es la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, vamos a ver la tercera ley de Newton. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? Esta enuncia que en cada acción hay una reacción.
quiere decir que cada fuerza que nosotros aplicamos va a haber otra fuerza contraria con el mismo valor a la aplicada. Leamos el texto. Indica que una fuerza nunca existe sola o nunca está sola. Siempre se presenta en par o en pares. Es decir, a toda acción responde una reacción de la misma magnitud. Al decir a la misma magnitud es de la misma cantidad, pero en sentido contrario. Por tanto, cuando un cuerpo es obligado a salir de su estado de inercia a través de una fuerza neta, ejerce una fuerza igual y contraria sobre el cuerpo que se la aplica. Entonces, cuando el cuerpo es obligado a salir de su estado inercial, va a haber una acción y el cuerpo también va a tener una reacción. Miremos el primer ejemplo. Aquí la persona está aplicando una fuerza a la pared y la pared le está respondiendo una misma fuerza, solo que en sentido contrario. Si se dan cuenta, entonces aquí hay una acción y está recibiendo una reacción a la misma, ¿verdad? Solo que con sentido contrario, porque el hombre va hacia la derecha y la fuerza va hacia la izquierda, la de reacción. Aquí, si se dan cuenta, es un balón. Entonces va una fuerza hacia el balón y también acá va a recibir también una fuerza de acción hacia acá. Toda la fuerza va en pares, entonces hay una fuerza de acción y una fuerza de reacción. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos acá un libro en reposo, en su forma inercial de reposo. Pero tenemos también aquí que no tiene movimiento, pero también tiene fuerzas. Tiene una fuerza del peso hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Tiene una fuerza del peso hacia abajo y una fuerza normal o natural hacia arriba. Estas fuerzas siempre se van a dar cuando hay una superficie, cuando el objeto está en una superficie. Entonces, el peso va a ejercer una fuerza hacia abajo y esa misma fuerza va a tener otra de acción, una acción de peso, va a tener una reacción de una fuerza normal o fuerza natural. Veamos entonces. ¿Cuál es la fuerza normal? ¿De qué está hablando de una fuerza normal? La fuerza normal tiene dos características. Número 1. Solo existe cuando se aplica una fuerza sobre una superficie. Si se dan cuenta, todos los objetos tienen una fuerza de peso, ¿verdad? Entonces se está aplicando una fuerza en la superficie. Y la superficie al mismo tiempo va a aplicar una fuerza normal hacia el lado contrario. Miremos, número 2. Siempre es perpendicular a la superficie. Por tanto, puede ser vertical, horizontal o según el plano de acción del cuerpo en estudio. Veamos el primero. El primero está en una superficie plana, por tanto, tenemos una fuerza del peso hacia abajo. Tenemos una fuerza del peso hacia abajo. Y el peso es una W y va a ser igual a masa por gravedad. Eso va a ser igual al peso. El peso va a ser igual a masa por gravedad. Y la fuerza normal siempre va a ir perpendicular. ¿Qué quiere decir perpendicular? Siempre va a formar un ángulo de 90 grados. Siempre.
Entonces la fuerza normal es perpendicular al plano. Como el plano es horizontal, entonces la fuerza normal va hacia arriba. Miremos el siguiente. Aquí tenemos un jarrón. Tenemos un florero. Igual, el florero ejerce una fuerza del peso hacia abajo y esa misma fuerza de peso va a tener una reacción de fuerza normal hacia arriba. Ahí tenemos planos horizontales. ¿Qué pasa cuando tenemos planos inclinados? La fuerza normal siempre va a ir perpendicular al plano. Siempre va a ir perpendicular al plano. ¿Qué quiere decir perpendicular? Formando un ángulo de 90 grados. Entonces aquí, si se dan cuenta, está formando el ángulo de 90 grados. Esta es la fuerza normal o natural. El peso sí siempre va a ir hacia el centro de la Tierra. Siempre va a ir hacia abajo. No importa si el plano es inclinado, si es horizontal, si es vertical, siempre va a ir hacia abajo. Siempre va a ir hacia el centro de la Tierra. Porque tiene que ver mucho con la gravedad. Tiene que ver la gravedad. Es masa por gravedad. Entonces acá tenemos nuestra fuerza normal y nuestra fuerza del peso. Si se dan cuenta acá, no nos dice si hay movimiento. Si hubiera movimiento ya hay una fuerza de fricción, una fuerza que le da movimiento al objeto. En este caso todavía no vamos a ver, no se mira acá si tiene movimiento. En este otro tenemos a una persona ejerciendo una fuerza sobre la pared o sobre un bloque y tenemos que la fuerza normal, si se dan cuenta, siempre va hacia donde está el plano, ¿verdad? Formando un ángulo de 90 grados. Entonces hacia acá va la fuerza normal. El peso entonces va a ir hacia abajo, siempre va hacia abajo. Pero la fuerza normal siempre va perpendicular al plano. Este es un plano vertical, entonces va hacia la izquierda, en este caso. Va perpendicular al plano que estamos viendo. Miremos más ejemplos. Hablamos también anteriormente de una fuerza de fricción. La fuerza de fricción es una fuerza que actúa siempre en contra del movimiento natural de un cuerpo. Gracias a esta fuerza podemos caminar. Por lo tanto, en ocasiones es deseable, pero la mayoría de veces es indeseable. ¿Qué quiere decir eso? Miremos este ejemplo. Si no hubiera fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, no pudiéramos caminar porque nos caeríamos. Estuviera resbaloso, no hubiera fricción, entonces no pudiéramos dar el paso, ¿verdad? Pero hay una fuerza de rozamiento aquí, una rugosidad. Esa es la fuerza de fricción. Entonces, aquí si se dan cuenta hay un hombre moviendo una caja. Miremos este primer ejemplo. Hay una fuerza de fricción acá abajo, porque la fuerza de fricción siempre va a estar en la superficie. Si no hay superficie, no hay fuerza de fricción. Entonces acá hay una fuerza de fricción que va en contra del movimiento. Entonces, si se dan cuenta aquí, la fuerza va hacia la izquierda. Entonces, como la fuerza de fricción va en contra, la fuerza de fricción en este caso va a ir hacia la derecha. Entonces, la fuerza de fricción siempre va a ir en contra del movimiento. Entonces, acá tenemos otro ejemplo donde vemos la fuerza de fricción o la rugosidad que tiene la superficie, si se dan cuenta. Entonces tenemos una fuerza normal hacia arriba, una fuerza normal, una fuerza que está hacia la derecha. Entonces, como la fuerza va hacia la derecha, la fuerza de fricción va hacia la izquierda.
¿verdad? Veamos el siguiente ejemplo. Ya lo tenemos en un plano inclinado. En un plano inclinado también hay fuerza de fricción. Como el objeto va hacia abajo, va hacia acá, entonces hacia acá va la fuerza. La fuerza de fricción entonces va hacia arriba. Fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Tenemos la fuerza normal, que siempre va a ir perpendicular. Esta es la fuerza normal. Y la fuerza del peso, que siempre va a ir hacia el centro, siempre va hacia abajo. Tenemos entonces que para ver esta sumatoria de fuerzas o ver las fuerzas aplicadas en un objeto, vamos a utilizar diagramas de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Es una representación gráfica de las fuerzas que actúan sobre un objeto. Tengo acá el objeto, tengo un bloque pendiendo de dos cables, ¿verdad? Entonces acá va a tener varias fuerzas. Un diagrama de cuerpo libre lo voy a representar solo con un punto. Si se dan cuenta aquí, eso va a ser una partícula, como un punto. Y ahí voy a poner todas las fuerzas que actúan en este objeto. ¿Qué fuerzas actúan? No hay fuerza normal porque no hay superficie. Lo que hay es fuerza del peso que va hacia abajo siempre, fuerza del peso. Y aquí hay otras fuerzas, si se dan cuenta que no las habíamos visto, pero son en planos donde penden o cuelgan los objetos. Esa es una fuerza de tensión. Por eso es que se permanecen los objetos sostenidos en el aire, porque tiene una fuerza de tensión. Hacia abajo siempre va a estar el peso. Hacia donde está la gravedad va a estar el peso. Entonces aquí tenemos nuestro primer ejemplo de otro tipo de fuerzas, y esta es fuerza de tensión. Hacia abajo, la fuerza del peso. Muy bien, miremos en un plano inclinado. En un plano inclinado aquí tengo mi objeto, que es un carrito que va hacia abajo. Entonces acá voy a tener que la fuerza del carrito va hacia arriba, ¿verdad? Porque el carrito va subiendo como que la cuesta, ¿verdad? O subiendo la pendiente, subiendo aquí el plano inclinado. Entonces hacia ahí voy a poner mi diagrama de cuerpo libre como un punto, como una partícula, y voy a señalar las fuerzas que tiene ese vehículo. Hacia arriba, porque va hacia arriba, tengo la fuerza que es el motor para subir. En contra del movimiento voy a tener la fuerza de fricción, si la hubiera, ¿verdad? Hacia abajo. Hacia el centro de la Tierra voy a tener el peso, siempre hacia el centro. Van a haber aquí van a haber componentes en X del peso, componentes en Y y componentes en X del peso. Pero eso ya es otro tema, ¿verdad? Pero estas, si ustedes miran MG aquí y MG acá, son componentes de esta. Como cuando trabajamos vectores, ¿verdad? El vector tiene componentes en X y componentes en Y. Entonces, por eso es que tenemos MG aquí y MG aquí. Pero el peso siempre va hacia abajo, hacia el centro. Miremos otro caso. Aquí tenemos el siguiente caso. Tenemos una masa en una superficie y luego tenemos una polea aquí y tenemos un objeto que está colgando, ¿verdad? O pende de esta polea. Tengo aquí entonces dos cuerpos. El diagrama de cuerpo libre lo voy a hacer separado. El primer cuerpo y el segundo cuerpo. Masa 1 y masa 2. La masa 1. La masa 1, si se dan cuenta, tengo peso hacia abajo, tengo fuerza normal hacia arriba,
Tengo tensión, porque aquí está la tensión, miren. Tensión, ¿verdad? Bueno, ¿qué más tengo? Aquí tengo una fuerza también, ¿verdad? Ahora miremos la masa 2. La masa 2 no tiene fuerza normal, porque aquí no hay ninguna superficie. Aquí no hay superficie. Entonces la masa 2 solo tengo tensión hacia arriba, que es este cable. Esta es la tensión hacia arriba. Y el peso, que siempre va a ir hacia abajo. Aquí está el peso. El peso es masa por gravedad. Está hacia abajo. Entonces ahí tengo toda la sumatoria de fuerzas. Pero la sumatoria de fuerzas se hace por objeto. No se pueden hacer dos objetos juntos. El diagrama es un diagrama para cada objeto que estoy estudiando. Miremos la siguiente. Aquí tengo ya poleas, ¿verdad? Como anteriormente también se miraba. Aquí no hay superficie. Solo en esta primera sí tengo colgando, ¿verdad? No hay superficies. Tengo colgando de una polea dos objetos. ¿Qué fuerzas tengo entonces? ¿Qué sumatoria de fuerzas? Tengo tensión hacia arriba. Este es el primer objeto. El diagrama del primer objeto. Y peso hacia abajo. Miremos el segundo objeto. El segundo objeto también tengo tensión hacia arriba y peso hacia abajo. Ahí según el movimiento, si se dan cuenta, tengo que ver qué tensión va negativa y cuál tensión va positiva, ¿verdad? Porque va el movimiento si va hacia acá o si el movimiento va hacia acá. Pero ahorita solo estamos viendo qué fuerzas tiene. Tiene fuerza de tensión hacia arriba, peso hacia abajo en ambos objetos. Miremos ahora los cuerpos sin movimiento. Miremos más ejemplos. En su hoja de trabajo tienen ustedes un semáforo como el que está acá. Entonces ustedes tienen que ver qué fuerzas tiene el semáforo. El semáforo pende de dos cables, ¿verdad? Pende de cables acá que tienen un ángulo. Si se dan cuenta, acá tiene un ángulo. Tenemos tensión 1, por el ángulo es tensión 1, porque tienen diferente ángulo. Tensión 1, tensión 2, este tiene diferente ángulo. Y tensión 3, porque aquí hay un ángulo recto, ¿verdad? Y entonces este semáforo también tiene una masa. Si tiene masa, entonces tiene la fuerza del peso, ¿verdad? Entonces acá vamos a tener que van a haber varias tensiones. Vamos a tener 3 tensiones. Y para eso vamos a hacer entonces el diagrama. Aquí tenemos solito al semáforo. Entonces, solito al semáforo tenemos aquí la tensión número 3, que es esta. La tensión 3 y la fuerza del peso hacia abajo. Ya en un plano más completo, como este que está acá, ahí ya tengo todas las fuerzas. Tengo tensión 1, tengo tensión 2, tengo tensión 3 y la tensión 3 va a ser, ¿verdad?, contraria al peso. La tensión 3 va a ir hacia arriba y el peso va a ser lo contrario de la tensión, va a ir hacia abajo. Este semáforo pues no se mueve, está en equilibrio. Cuando los objetos están en equilibrio, decimos que la sumatoria de fuerzas es 0, porque no tiene movimiento. Este objeto está en equilibrio. Si se moviera, entonces habría algo, ¿verdad? Habría una fuerza externa, tal vez un sismo o que topen los cables, ¿verdad? Pero si no hay ninguna fuerza externa, este cuerpo está sin movimiento. Miremos el otro ejemplo. Esta es una caja. Tenemos que la caja está en reposo, ¿verdad? En reposo. Tiene una masa definitivamente. Entonces hagamos su diagrama.
¿Qué sumatoria de fuerzas tiene? Tiene fuerza normal hacia arriba y fuerza del peso hacia abajo. Recordemos que la fuerza del peso tiene mucho que ver con la gravedad porque es masa por gravedad. Entonces acá tenemos las fuerzas, fuerza de peso hacia abajo y fuerza normal o natural hacia arriba. Miremos entonces acá el siguiente ejemplo. Miremos el último ejemplo acá de esta relación que estamos viendo. Tenemos un cuerpo donde la fuerza va hacia arriba, el peso va hacia abajo, siempre el centro de la Tierra, y la fuerza normal va perpendicular. ¿Qué quiere decir? Formando un ángulo de 90 grados. Siempre un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Un ángulo de 90 grados. Esa es la fuerza normal. Si hubiera fuerza de fricción, pues iría al lado contrario de la fuerza. Iría hacia abajo, ¿verdad? Siempre en los problemas nos van a decir si tomamos en cuenta la fuerza de fricción o no la tomamos. Miremos ahora cuerpos en movimiento. El libro se le aplica una fuerza, tiene un desplazamiento, tiene una fuerza de fricción. Si se dan cuenta, la fuerza está hacia la derecha, que es esta. Va hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción va a ir hacia la izquierda. Va en contra del movimiento. Aquí tenemos ya nuestro diagrama, entonces. Tenemos hacia arriba fuerza normal, hacia arriba fuerza normal, hacia abajo la fuerza del peso, hacia la izquierda la fuerza de fricción y hacia la derecha la fuerza que se le está aplicando, ¿verdad? Entonces acá tenemos claro nuestro diagrama de cuerpo libre de este libro que está en movimiento. Miremos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos entonces un bloque que está siendo jalado hacia la derecha. Quiere decir que la fuerza va hacia la derecha, ¿verdad? Porque está siendo jalado. Entonces acá tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Hacia arriba la fuerza normal. Fuerza normal, como está en una superficie, hacia abajo tenemos el peso y su fuerza normal, que es su fuerza contraria. Hacia la derecha tenemos una fuerza que está siendo aplicada al jalarlo y hacia la izquierda la fuerza de fricción, que es la que va en contra del movimiento del objeto. Muy bien, ahora miremos el siguiente ejemplo. Un auto sube por una carretera inclinada. Sube el auto, ¿verdad? Entonces hacia arriba va la fuerza que está haciendo el motor del auto, hacia abajo la fuerza de fricción, perpendicular la fuerza normal, hacia el centro la fuerza del peso y tenemos las componentes del peso, que esta es la componente de la fuerza de peso por el ángulo, ¿verdad? Por el ángulo donde está. Muy bien, miremos entonces el último ejemplo, que aquí tenemos un bloque o una caja donde tiene masa, tiene peso, tiene una fuerza de deslizamiento, tiene una fuerza 1 y tenemos una fuerza normal porque tiene un plano y tenemos un ángulo del plano. Entonces miremos aquí. Hacia arriba, perpendicularmente, va a estar la fuerza normal. Hacia el centro va a estar el peso. Hacia abajo va a estar la fuerza con que está siendo deslizada la caja. Y una fuerza contraria hacia arriba, que es la fuerza de fricción. Y aquí tenemos entonces las componentes del peso en X y componentes del peso en Y.
Y aquí tenemos pues el ángulo, ¿verdad? Que tiene la inclinación de esta rampa. Tenemos entonces ahí que es un diagrama de cuerpo libre y la sumatoria de fuerzas de varios objetos. Usted en su trabajo tiene que hacer también la sumatoria de fuerzas de varios objetos y también tenemos que responder algunas preguntas sobre las 3 leyes de Newton. Espero les sirva este material. Fue un gusto haberlos saludado. Que tengan un excelente día.